profesor para la materia de Constitución, que es una de las materias que con más pasión me imparto, porque pues es de mis especialidades en las que me sigo, las que sigo leyendo, las que me sigo preparando, en las que sigo trabajando, porque, claro, estamos hablando de la teoría de la Constitución, estamos hablando de la norma fundamental, la ley de leyes, la norma suprema, no solo de nuestro país, sino en la mayoría de los sistemas democráticos. Y es ahí por donde quiero empezar la clase, pues precisamente para poder entender. Ya en la... No he podido pasarles la unidad 1 porque precisamente se tienen que subir a la plataforma de YouTube para poderlo poner en la plataforma institucional de la universidad, pero van ustedes a observar que en la unidad 1, pues precisamente les hablo sobre el tema democracia y constitución. Como pareciera que cuando nos dicen democracia, lo primero que se nos viene, me voy por algo porque me siento muy así y voy algo para subir tantito a la computadora. Ya no ven tanto cortado de la frente, yo creo que ahí. Y es que mis clases, no sé si se han percatado, pero me gusta hacerlas en charla para que podamos entendernos en el mismo concepto. Entonces, les decía yo que pareciera que cuando nos dicen democracia, lo primero que entendemos es, sí, está peleando Andrés Manuel con el INE. Sí, ya se va el PRI, le ganó Delfín en Estados Unidos. O democracia es mi derecho a votar y ser votado. Pero justo esto de entender democracia y constitución va más allá de lo que puede entender yo le digo a mis alumnos, un mortal, a diferencia de cómo podamos entender quienes ejercemos la abogacía, quienes sabemos del derecho. Y es por ello que para la materia de hoy vamos a hablar sobre el Estado democrático de derecho y la interpretación constitucional, pero además vamos a hablar de la interpretación convencional. Justo es que también yo les platicaba en la bienvenida que está de por más decirle que lo que vamos a ver en este módulo, en este mes de teoría de la Constitución, ya no es teoría de la Constitución en la licenciatura, estimados abogados. ¿Por qué? Porque en la teoría de la Constitución a nivel licenciatura se nos enseñó conceptos de constitución, clasificación de constitución, tipo de constitución, poder constituyente, poder constituido, pero ahora ustedes están preparando como maestros del derecho. Entonces tenemos que ir más allá de lo que se puede enseñar, lo que se tuvo que haber, además se tuvo que haber enseñado en la licenciatura, y por eso vamos a trascender en temas. Puede que lleguemos a tocar temas concordantes, pero no iguales, porque ustedes ya están en otro nivel. Y por ello, precisamente, quise ocupar esta primer clase virtual en esta cuestión de hablar, repito, el tema es Estado democrático de derecho y la interpretación constitucional y convencional. ¿Por qué? Porque ya ahora con el derecho internacional ya no podemos situar a la Constitución únicamente dentro de un plano nacional. Ustedes saben que el bloque de constitucionalidad que se desprende incluso de una tesis jurisprudencial que es la 193/2011, es donde nos crea precisamente ese bloque de convencionalidad, ese parámetro constitucional en donde elevan a un mismo rango la Constitución, ¿verdad?, y los derechos humanos para formar el bloque de constitucionalidad de derechos humanos. Presten atención porque les recuerdo rápido esta tesis. Esta tesis nos dice que no es que el tratado, ojo, maestrantes, no es que el tratado se eleve al mismo nivel de la Constitución. Todavía tenemos el 133 constitucional que nos habla sobre ¿qué? Sobre la supremacía de la Constitución. Pero precisamente la tesis 193/2011 de la Suprema Corte nos dice que este 133 hace que no se eleve el tratado a la par de la Constitución, sino únicamente el derecho humano
del que está hablando el tratado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el tratado contiene 50 disposiciones, 50 artículos, y solo el artículo 2 habla sobre el derecho humano, es únicamente ese artículo 2 el que se va a poner, el que va a subir a la par de la Constitución. Por ello, a partir de esta tesis y sobre todo las implicaciones, porque no solo habla de eso la tesis, y aquí viene la parte del tema convencional. Esta tesis también nos dice que además las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de observancia general para todo el Estado mexicano, sea o no sea parte de la litis. Y eso también forma parte del bloque convencional. ¿Qué nos quiere venir a decir? Que dentro del plano nacional, estimados abogados, dentro del plano nacional se elevan los derechos humanos internacionales, pero también se elevan las sentencias que versan sobre derechos humanos. Y entonces rompemos con la idea clásica que se tenía, supongo yo que el licenciado está retorciendo en la tumba, de que la Constitución era lo supremo, que sobre la Constitución, y sí, nos dice la Suprema Corte todavía en el comercial que aparece en YouTube, sobre la Constitución, nada ni nadie. Sí, bueno, sí, Suprema Corte, claro, porque es la norma fundamental, pero tú mismo dices que se pueden poner a la par. Por ello, repito, hablo de un tema constitucional, porque obviamente es nuestra norma suprema, pero también convencional por la influencia del derecho internacional sobre nuestro constitucionalismo. Y es que cuando entendemos el concepto de constitución y el concepto de democracia, que podemos hablarlo rápidamente, que se nos enseñó en la licenciatura, constitución es la norma suprema de un país, de un sistema jurídico, constitución es la norma de normas, constitución es el documento jurídico en donde se habla de la parte orgánica del Estado y la parte dogmática del Estado, y democracia, lo muy comúnmente que se nos enseña, el gobierno de todos. Pero independientemente del concepto, maestros, que nosotros tengamos sobre los rasgos de constitución o democracia, es lícito, es necesario entender. ¿Me escuchan o se está perdiendo la señal, maestros? Sí, la escucho. Ah, ok. Sí, porque aquí me aparece que como que la conexión está inestable. Bueno, entonces, independientemente del concepto que nosotros tengamos sobre constitución y democracia, pobre el señor de los camotes, pero me molesta que siempre me pasa cuando estoy dando la clase. Y entonces entendemos que debemos de sostener que en la Constitución, como se los digo en el bloque 1, que se los voy a subir, en la Constitución se institucionaliza la democracia como un modo de ser de la organización del poder. ¿Qué significa esto? Que es precisamente en la Constitución, en donde se establece el Estado democrático de derecho. Recuerden ustedes que la Constitución, aquí en México le llamamos Pacto Federal, porque es parte de un consenso, de algo que le preguntamos a todos y constituimos entre todos. Entonces entendemos que en la Constitución, repito, es donde nace el Estado democrático de derecho. Luego, la prescripción de este Estado democrático de derecho en el texto constitucional le confiere un carácter valorativo. ¿Y por qué es valorativo? Y esto deviene a la par de la soberanía nacional, artículo 39 constitucional. ¿En quién reside la soberanía en México? ¿Acaso no dice que reside en el pueblo? Es decir, una vez que el pueblo crea a través del acuerdo, del consenso a la Constitución le regresa ese poder únicamente al pueblo, para que el pueblo nuevamente, cuando así lo necesite, cuando así lo considere, vuelva a generar otra Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a entender, maestros, a la democracia como un proyecto de comunidad política que es positivo, tanto en el sentido jurídico como en el sentido societario, en el sentido perteneciente a la sociedad. El Estado democrático de derecho constituye un principio integrador en el sistema político en cuanto al cuerpo soberano decide organizarse democráticamente. Y aquí es una cuestión en donde informa la actuación del Estado para la concreción de un bien común. Deben recordar ustedes que el único límite
que tiene la Constitución es que no puede ir en contra del mismo pueblo que la creó. Y esto, ustedes lo conocieron en derecho procesal constitucional como las garantías constitucionales, las garantías que propiamente mantiene la Constitución y forman parte de la Constitución. Esto es, digámoslo así, el que el pueblo cree la Constitución y después la Constitución le regrese ese poder al pueblo, lo vamos a ver como un eje, como el pilar, como el sustento que articula toda la actividad estatal y que conecta el principio democrático con los ámbitos social, cultural y económico. Y en esto que les acabo de explicar, el modelo teórico de la democracia constitucional, ¿por qué es lo que aboga? Aboga por la conciliación entre constitución y democracia. ¿Qué quiero decir? Que no pueden ser conceptos totalmente separados, ni mucho menos peleados. Son conceptos que dependen uno del otro. Podríamos proponer un primer acercamiento al concepto de, ya no de democracia, maestros, sino debemos de hablar de la democracia constitucional. Y este concepto de democracia constitucional puede responder a la síntesis de dos elementos, una forma de Estado y una forma de gobierno, justamente el Estado constitucional y la forma de gobierno democrático. Y a partir de estos conceptos, nosotros podemos empezar a desarrollar el análisis de ambos elementos como un conjunto materializado en el Estado democrático de derecho actual, pero además también en las teorías de interpretación constitucional como el límite a las mayorías. Y esto nos acaba de pasar con la acción de inconstitucionalidad que se le tumbó precisamente al presidente de la República. ¿Por qué no pudo declararse constitucional? Porque la mayoría, hablando de democracia, no es el gobierno de todos. El gobierno de todos es que independientemente de que existe una mayoría, se tiene que escuchar a todos y llegar a un consenso, porque no está reformando una ley hacendaria, no estás reformando un código de comercio, no estás creando un nuevo, que ahora pasó esta semana, el código de procedimientos civiles para toda la nación. Estás hablando de la Constitución, caramba. No puedes tomar a la ligera querer reformar una Constitución y mucho menos querer reformar en mecanismos, en garantías constitucionales. Aquí encuentra la razón de ser. Incluso no sé si recuerdan o vieron de pena ajena este comentario tan desatinado que hizo una ministra, como lo es la doña Yasmín Esquivel, al decir que la acción de inconstitucionalidad solo es interpartes. Y recuerden que toda acción inconstitucional, su aplicación, o mejor dicho, su sentencia es erga omnes, para todos los hombres, es de aplicación general. No puede ser interpartes. ¿Y por qué se declaró inconstitucional? Por esto que les acabo de decir. No se consultó a las minorías. Y la mayoría, repito, no significa la democracia que se consagra propiamente en la Constitución. Y esto, mis estimados maestros, les debe de quedar claro. Entonces, yo siempre he pugnado junto con otros juristas y compañeros, y le he propuesto siempre a mis alumnos de licenciatura y de maestría que no hay cosa más importante, sobre todo para quienes nos gusta el constitucionalismo, que poder comprender la teoría del neoconstitucionalismo. Y hablar de este neoconstitucionalismo o del nuevo constitucionalismo es hablar de este producto de un conjunto de transformaciones del Estado, pero también del derecho constitucional. Y esto del neoconstitucionalismo, por ahí tiene un marco histórico que comienza a la segunda mitad del siglo XX, pero también lo interesante y lo que me gustaría platicar con ustedes en estos minutos es hablar del marco filosófico del neoconstitucionalismo. Este marco filosófico del neoconstitucionalismo está compuesto por los derechos fundamentales ubicados entre derecho y la moral. Y a la par del marco histórico y del marco filosófico tenemos que agregar también un marco teórico. Y el marco teórico es el que configura, o mejor dicho, es el que está configurado por el carácter vinculante de la Constitución,
la expansión de la jurisdicción constitucional y el desarrollo de una nueva dogmática de interpretación constitucional. No voy a tocar mucho el tema del marco histórico porque no me gusta hablar de historia, y en historia de las constituciones perdemos muchísimo tiempo, cosa que les repito, ya estudiaron ustedes en la licenciatura, pero sí me gustaría detenerme, mis estimados maestros, en el marco filosófico. El marco filosófico del neoconstitucionalismo es aquel que lo conocemos como la conexión entre el derecho y la moral. Fíjense, el contenido filosófico que envuelve a la teoría constitucionalista radica entre la conexión del derecho y la moral, derivada de ¿qué? De una inclusión de principios y valores, o que los abogados y las personas, ¿por qué no?, conocemos como derechos humanos en las constituciones. Estos son los pilares de la protección de la dignidad humana, que a su vez operan como límites y vínculos de las acciones y omisiones del Estado en relación con los derechos de las personas. Algunos analistas han denominado a esta corriente jurídico-constitucional pospositivismo, para poder remarcar la diferencia con el positivismo científico que imperó en Europa después de la Revolución Francesa hasta la segunda posguerra. Pero aquí me parece un poquito inflexivo poderle llamar pospositivismo, porque pareciera que al decir pospositivismo se renuncia al formalismo jurídico, al legicentrismo, al legalismo, incluso al juridicismo extremo. Y entonces yo creo que no debemos de perder de vista, abogados, para esta materia y para nuestra clase, que la norma debe de ser justa, en el sentido de que su contenido sustantivo debe de respetar los derechos fundamentales, y esta misma norma será eficaz en la medida en que los garantice en la práctica. Por lo tanto, maestros, la vigencia de la norma actualmente se asocia al hecho de que haya sido dictada por la legislatura, produciendo sus respectivos efectos jurídicos, mientras que la validez jurídica se va a vincular a la debida protección de los derechos humanos de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Para que me puedan entender. Porque van a decir, ya me perdió el maestro. Lo que les acabo de decir es que una norma justa se asocia, para que sea justa, tiene que asociarse un hecho, pero es decir, que encuadre en el tipo como lo conocen en materia penal, ¿cierto? Así se nos presenta en materia penal. Pero además, para que la norma sea justa, esta norma debe de estar revestida, debe de contener en su esencia la protección de los derechos humanos de las personas. He ahí la razón de cuando una norma es justa. Porque creen que precisamente el juicio de amparo procede ¿contra qué? ¿Contra qué procede el juicio de amparo, maestros? Bueno, tenemos amparo directo e indirecto y otros tipos de amparos. Pero recuerden que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad o normas que vulneren los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si una norma vulnera mi derecho humano, ¿qué es lo que se dice? Esa norma es injusta. Allí encontramos la razón de ser de la validez de la norma. Repito, la validez de la norma radica en que la norma proteja el derecho humano inherente que tenemos como persona. Y esto, claro, lo debe de venir siempre en nuestra Constitución. Ah, pero además nos dice el artículo 1 constitucional, y si no viene en la Constitución, pero sí viene en un tratado en el que México forma parte, y además está ratificado, se aplica el espectro de mayor protección al derecho humano. Por lo tanto, aunque no lo diga la Constitución en México, si lo dice un tratado, se me aplica inmediatamente ese tratado. Y eso, maestros, recuerden que lo conocemos como el principio pro persona o el principio pro homine. ¡Qué belleza de artículo 1 tenemos! Porque no solo queda ahí, además nos dice el artículo 1 constitucional, ¡ey! ¡Ey! ¡Ojo acá!
legislador, porque además, si te estás dando cuenta que hay un tratado internacional que da mayor protección a un derecho humano, inmediatamente tienes la obligación de aplicarlo a tu legislación nacional. Cosa que no pasa. Tenemos legisladores burros todavía que no entienden el artículo 1 constitucional. De ahí que tengamos a la Suprema Corte de Justicia o a los tribunales federales para que nos digan que sí, que efectivamente no está en la ley nacional, pero si forma parte del tratado, yo te lo garantizo. Y ahí la razón de ser también de la Suprema Corte, y ahí también la tristeza de vivir en un México donde cualquier burro puede ser legislador. Incluso hay legisladores que son abogados y ni siquiera saben de qué trata el artículo 1 constitucional. Por ello, si algunos de ustedes aquí algún día están de representantes legislativos, me dará mucho gusto que hagan muchísimas reformas precisamente a esto. Porque hablar de derechos humanos es algo maravilloso y es otra de mis especialidades que me encanta, me encanta. Pero aquí, regresando al tema, el neoconstitucionalismo tiene algo nuevo que antes era un pleito, si se tenía o no. El neoconstitucionalismo trae arraigado, trae en su esencia un toque, una pequeña mota, un ligero perfume, muchos dicen que muy cargado, de moral, de ética. ¿Por qué? Porque nuevamente el neoconstitucionalismo trae ese equilibrio entre el derecho natural y el derecho positivo. Vamos a recordar nuestras clases de teoría general del derecho, de introducción al derecho, cuando, no sé si les tocó, cuando te decía el maestro, ¿eres positivista o eres justnaturalista? Y tú te quedabas, a ver, pero maestro, explícame. Sí. Y recuerden, sí, no te preocupes, Alex, al contrario, te felicito que tengas esa decisión de estar trabajando y estudiando. Y entonces el maestro nos decía, a ver, ¿quiénes creen que el derecho se crea de manera natural? Y había maestros un poco más reacios o un poco más arraigados que te decían, ¿quiénes creen que el derecho deviene del derecho de Dios? Que solo Dios nos concede nuestros derechos y solo Dios nos los puede quitar. Y tú te quedabas, no, pues si es que sí creo que Diosito me hizo a su imagen y semejanza y sí, decía uno, sí, el derecho se crea por naturaleza. Y de ahí te viene el maestro. Y tú ya estabas enamorado con el justnaturalismo, con el derecho natural, y de ahí te viene el maestro. ¿Y quiénes creen que el derecho lo crea el hombre? Y dices tú, cabrón, espérame, maestro, barajéame más despacio. Y te decía, sí, efectivamente, que el derecho nace a razón de la sociedad que tiene entre los hombres, es decir, entre la sociedad. Y entonces estábamos en esa disyuntiva, ¿cierto? Yo a veces era team justnaturalista y a veces era team positivista. Ahora si me lo preguntan, yo soy team positivista porque claro, una cosa es que yo profeso mi fe, mi espiritualidad, pero otra cosa es que yo sea abogado y yo entienda que las leyes las creamos los hombres. Es decir, ahora ya, bueno, no van a decir, a las leyes los creamos los seres humanos, porque nosotros somos los que regulamos nuestras propias relaciones que tenemos los unos con los otros. Pero les digo que con el neoconstitucionalismo, mis estimadas maestras, viene ese toque de moral, ese toque de ética, a decirnos que debe de haber un equilibrio entre el derecho natural y el derecho positivo. Y fíjense, uno nunca termina de aprender, porque después de que yo pasé de naturalista a positivista, ahora yo también soy un convencido de que debe de haber precisamente un equilibrio entre el derecho natural y el derecho positivista. ¿Por qué? Porque ambas corrientes resultan de utilidad para poder resolver cuestiones bastante complejas dentro de la sociedad. Si el naturalismo está teñido de metafísica al decir que tenemos un ente superior, que de él nos deviene la dignidad, como era comúnmente a principios para reconocer los derechos humanos, o si el positivismo refleja un marcado y rígido formalismo cientifista, a ver, abogadas, el nuevo constitucionalismo surge como una respuesta
a precisamente los excesos o desbalances de las reglas y trasciende la legalidad estricta sin dejar en el olvido este engranaje normativo positivo mediante el que podemos realizar una lectura moral racional del derecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que entendemos que las leyes efectivamente las crean los hombres y mujeres que fungen como legisladores, ¿a poco no en el debate te das cuenta cómo impera ese espíritu personal, ese espíritu de creencia, esas ideologías para decir de los legisladores se aprueba o no se aprueba? Y ahí tenemos el ejemplo tan claro, cuánto tiempo duró el aprobar la boda entre las personas del mismo sexo, la adopción de estas parejas del mismo sexo, ahora el tema de la marihuana, ahora el tema de la eutanasia. Claro que te das cuenta que impera lo que crees, lo que profesas, lo que piensas, lo que sientes, antes de que como legislador puedas emitir esta ley que precisamente pasa un proceso interesante. La ley, creo, considero, junto a otros juristas, que efectivamente en el neoconstitucionalismo debemos entender que la ley pasa por estas dos etapas, tanto por el derecho natural, al momento de tu legislador tener la facultad de decidir si vas a aprobar o no vas a aprobar esa ley a tu conciencia, a tu persona, para después volverla tal cual, una ley creada por hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el balance entendemos que del justnaturalismo pasamos al positivismo. ¿Y a poco no entonces se entiende que hay un mote de moralidad en la creación de esa ley? Claro que hay moralidad, claro que hay ética, claro que hay ideología, creencias religiosas. Es lo interesante del neoconstitucionalismo, que rompe con esta presión que a nuestros maestros en licenciatura nos decían, decídete, ¿o eres justnaturalista o positivista? Es el tema que a mí siempre me gusta tocar en teoría general del derecho, o en derechos humanos cuando le pregunto a mis alumnos, ¿los animales tienen derecho? Maestros, ¿los animales tienen derecho? ¿Tienen derechos? Están protegidos. Hay leyes que protegen a los animales. Pues fíjense, la realidad es que desde mi punto de vista es que los animales no tienen derechos, son animales, no son seres humanos, no los crean. Pero justamente les decía yo a mis alumnos, fíjense qué egoístas somos los seres humanos. Porque sí, efectivamente, como mencionas, Ana, ya tienen derechos, pero ¿qué crees? No hay fundamento alguno de decir que es un derecho inherente, es un derecho innato. Somos tan egoístas los seres humanos que, por ejemplo, en Guadalajara se expidió una ley contra el maltrato animal, pero dice que en favor del ser humano, la exposición de motivos, en favor del ser humano para promover, para garantizar y para asegurar su derecho al medio ambiente sano. Y como el perrito, el gatito es fauna de este medio ambiente sano, tenemos que procurar al ser humano que no maten a su perrito y a su gatito. Entonces, es lo que les digo, el derecho natural de tener ese afecto a los animales, de quererlos proteger, ¿qué pasa a ser, abogadas? Pasa a ser un derecho 100% positivista cuando los seres humanos damos por hecho por creada esa ley. Es lo padre como podemos convivir ahora. Y les digo que me encantan a mí las clases virtuales. Yo quisiera tener más tiempo, pero no voy a abusar mucho de su tiempo, mis estimadas abogadas. Pero entonces, aquí entendemos que en este nuevo neoconstitucionalismo, en el derecho pintado de ciertos toques de ética y de moral, la interpretación y la aplicación de las reglas por los operadores jurídicos, que también entran ustedes en esta categoría, tendremos que encontrar la inspiración al fin último de la ley, que es la justicia. Como consecuencia de esto, les tengo que advertir que existe o se está dando el resurgimiento de la razón práctica.
Es que caramba, se nos ha enseñado el derecho de una manera tan mentalizada, tienes que aprenderte la Constitución, tienes que aprenderte el Código Penal, tienes que aprenderte el Código Civil. A ver, dejemos esas tonterías y malas prácticas jurídicas para únicamente poder aplicar la lógica. Mataste, te vas a la cárcel. No mataste, te voy a defender, voy a decir que no mataste. No, eso es simple lógica, mis queridas maestras. Por eso dice que está en el resurgimiento de la lógica. Ahora que estoy en esta parte del litigio y en la parte laboral, yo cuando me invitaron a participar en la Administración Pública Federal, yo encantado, pero cuando vas a estar en la parte laboral, digo, híjole, es que yo en laboral, la verdad es que nunca he litigado. No te preocupes, ya leímos tu currículum, lo vas a hacer fácil. Es esto, maestras, y les aconsejo, nunca tengan miedo. Aprendimos tanto en nuestra carrera, nos atiborraron de tanto que creemos que no vamos a dar el ancho. Pero si aplicamos este resurgimiento de la lógica, maestras, tienen un mundo de posibilidades como lo tuve yo en laboral. Ahora díganme, me río y digo yo, esto es pan comido. Es precisamente esto que les digo, del resurgimiento de la razón práctica, pero a la par de la razón práctica hay algo que no me deben de perder de vista, mis queridas maestras, la argumentación jurídica. No hay nada más bello, mis queridas maestras, que saber expresar el derecho. Y aquí tienen que ser ustedes, pero muy abusadas. ¿Por qué? Porque si ya le perdimos el miedo a aplicar derecho o a defender al derecho o a hablar del derecho como operadores jurídicos, únicamente aplicando la razón, hay otra cuestión muy interesante, maestras. Saber invocar al derecho, argumentación jurídica. Y esto de argumentación jurídica no lo confundamos nosotros con decir tienes que saber sobre derecho. A ver, el derecho por algo es escrito. Y aún en el sistema oral, el juez te permite que leas el derecho. Por eso es que el derecho lo tenemos escrito. Lo que no te permite el juez es que tú invoques una ley, aunque agarremos el celular. Espérame, este juez desgraciado ya me está quitando el tiempo. Permiso, señoría. Que si estamos en un asunto de mercantil, terminemos hablando de un asunto administrativo que no tiene nada que ver. Esa es la argumentación jurídica. No se me confundan porque luego varios compañeros, maestros míos, lo que dicen es que para saber argumentar debes de ser un excelente orador. Sí, bueno, vamos. Claro que debes de ser un buen orador, pero argumentar no solo es con la boca. Argumentar es saber cómo vas a tirar tu carta para poder seguir en el juego. Y eso es muy interesante. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tenemos la razón práctica y la argumentación en esta nueva cuestión de litigio, de aprender, de hablar sobre derecho? Y aquí, con esto, con la razón práctica y con la argumentación jurídica, se viene algo que conocemos como la formación de una nueva hermenéutica constitucional, hablando sobre nuestra materia. Y con ello se desarrolla una teoría de derechos fundamentales basados en la dignidad humana y por lo tanto nos volvemos a encontrar con la reconciliación entre el derecho y la filosofía. Hay algo que se nos ha enseñado en el derecho positivo que es muy frío, que la ley debe de ser formal. Y si la ley es formal, también tienen que ser los principios, los valores constitucionales, la función política, la función jurídica. Pero aquí me gustaría pasar a una nueva reflexión, ya para terminar con la clase, de preguntarnos qué es el neoconstitucionalismo. ¿Qué es el nuevo constitucionalismo? El nuevo constitucionalismo positiviza y formaliza las exigencias del justnaturalismo a la par que dinamiza el derecho permitiendo una crítica interna. Pero además, en este nuevo constitucionalismo se incorpora en su ser, en su centro, una teoría de la justicia fundada en los derechos humanos o, si lo quieren ver con mucha mayor precisión, en la dignidad de las personas.
Y todo esto bajo la premisa de que la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones, no se puede negociar. Por este enfoque que tenemos del nuevo constitucionalismo en los derechos fundamentales y el papel protagónico que siempre ha asumido el Poder Judicial, sin olvidar, claro está, que el Poder Legislativo y el Ejecutivo también realizan su labor al respecto, el neoconstitucionalismo fortalece significativamente los sistemas democráticos representativos. ¿Por qué? Porque la labor de la producción y la interpretación del derecho se centra precisamente en cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad, además de proteger a la Constitución y a la democracia misma. ¿Qué quiero decir? Se debe de garantizar la integridad del Estado de Derecho constitucional. ¿Por qué? Porque en el Estado constitucional se produce un retorno a lo natural del derecho, es decir, a la íntima relación que tiene con la sociedad y a su condición de elemento estructural que participa en la misma. Y dejamos atrás la aceptación de que el derecho nos pertenece a la sociedad. Vean qué bonita combinación estamos encontrando del derecho natural y del derecho positivo. Y no estamos peleando, lo estamos comprendiendo y lo estamos asimilando como algo verdadero. O bueno, yo espero que lo asimilen, porque si tienen su postura de ser yo naturalista o positivista, están en lo correcto. Solo recuerden que el radicalismo no lleva nada en derecho. Siempre tenemos que tener esa brecha de defensa. Es muy bonito hablar sobre argumentación jurídica. Y me gustaría, yo creo, maestras, si ustedes me lo permiten, me gustaría, porque ya no me queda tiempo, pero me queda mucho que contarles sobre el marco teórico. Ya vimos que el histórico no lo vamos a tocar. El marco filosófico fue una parte bastante interesante, bastante bonita, a mi parecer. Por sus caras, yo creo que también les ha estado gustando. Y nos faltaría el marco teórico. ¿Les parece que sobre esta clase deje la primera y única actividad de toda la materia para que le entreguen una semana después? Y la segunda clase virtual hablemos sobre el marco teórico entre el Estado constitucional y el Estado democrático. Sí, profe, por mí no habría ningún inconveniente. Gracias, Tania. A ver, sería en la siguiente clase hablar del marco teórico y me está diciendo del producto que vamos a entregar. ¿Sería cuándo? Es que no entendí esa parte, maestro. Se me cortó tu participación, Ana. Es que dice que en la segunda clase vamos a hablar del marco teórico, ¿verdad? Pero no entendí la parte que dijo sobre el producto que vamos a entregar, el producto final. Trabajo final no hablé sobre la actividad, que ya ven que les dejan una actividad. La actividad me gustaría dejarla precisamente sobre la clase que tuvimos hoy, sobre el marco filosófico, que también les haré llegar, o sea, aunque lo tenga que subir yo a plataforma, también les aviso por WhatsApp cuál es la actividad que vamos a desarrollar. Y el trabajo final, yo creo que en esta semana ya se los estaría yo dejando. ¿Para qué? Para que tengamos 15 días, para que los pueda atender yo, las dudas que tengan, comentarios, sugerencias, y podamos tener un buen cierre de módulo. Profe, disculpe que lo moleste. No es muy molesto. Tenía una duda. En lo que es la redacción de su introducción en la plataforma de foro, en cuanto a actividades, usted menciona que se tiene que entregar como trabajo final, si no mal recuerdo, un video, habla sobre un video o un análisis de, creo que son 4 o 5 cuartillas, si no mal recuerdo. Ahora la pregunta es, ¿se va a entregar eso, o se va a entregar el análisis con el video o solamente esta actividad que nos está poniendo ahorita? No, hija. Ok. La actividad es muy aparte del trabajo final. ¿Ok? La actividad la vamos a dejar con la clase que tuvimos hoy. Yo les aviso en cuanto esté en plataforma. Ahora, el trabajo final, que ya recordé que ustedes ya lo tienen, es de esta manera. O me hacen el ensayo con sus respectivas cuartillas o
Si lo ven más fácil, me hacen el video que no exceda 5 minutos. Ok. Como Cualquiera de los ustedes, está. cualquiera de los dos, pero no ambos. O Ok. ensayo o video. Ok. ¿Sería de algún tema en específico del que nosotros elijamos de las 4 unidades que usted nos... Sí, yo les dejé ahí 4 unidades. Pueden escoger incluso un tema Ok. de la unidad. Si ustedes, por ejemplo, dijeran, ay, es que creo que al profe le faltó hablar más sobre el marco filosófico el marco filosófico del neoconstitucionalismo. Bueno, sin problema, si me dicen, profe, yo voy a hablar del marco, no tengo ningún problema. Yo realmente me gustan los retos, y si son de mis alumnos más, y cualquier tema que ustedes escogen o que ustedes tengan también la delicadeza, chicas, de decirme, maestro, me pareció importante este punto que usted tocó en tal video o en tal clase y me gustaría ahondar sobre ese tema. Yo no tengo ningún tema, al contrario, agradezco que pongan atención o que le pongan el empeño que merece la maestría, muchachas. Ok. ¿Ok? Bueno, Entendido. les agradezco muchísimo el que hayan podido estar conmigo. Gracias por su tiempo extra y les deseo una bonita noche. Cualquier cosa, estoy con ustedes en plataforma, estoy con ustedes en el grupo de WhatsApp, también puedo estar con ustedes de manera privada para atenderles en el momento en que ustedes quieran. Si no les contesto es porque tengo una carga laboral muy pesada, pero seguro siempre cuenten con mi apoyo como su profesor, ¿vale? Ok. Que tengan una Muchas linda gracias. noche. Maestra, Gracias. hasta luego. Nos vemos. Gracias.